la mayoría de las personas vivimos bajo una presión y un estrés constantes por el ritmo al que vamos a nivel colectivo, principalmente, pero también a nivel individual. Vivimos bajo una presión y estrés constantes que parece que no para, a excepción de cuando nos vamos a acostar en la noche a dormir y a veces incluso ni ahí, ¿verdad? Pero el trabajo, los compromisos, las responsabilidades de la vida diaria no esperan. La verdad es que no esperan y muchas veces nos dejan poco margen para dedicarnos a lo que es realmente más importante en nuestras vidas, lo que realmente tiene más valor. Muchas veces nos hallamos en esa dinámica, en esa inercia más bien, de estar bajo esa presión y estar corriendo y estar encargándonos de todo lo que nos tenemos que estar encargando en nuestra vida. Y a veces sin darnos cuenta nos quedamos con muy poquito margen para realmente ponerle atención a las cosas que son más importantes. Y por eso quiero hablar de este tema hoy. ¿Qué es la paz? Para empezar. ¿Qué es la paz? Quisiera que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué es y cómo podemos alcanzarla? Quisiera que a manera de introducción empecemos examinando lo que dice la Biblia, cómo la Biblia define lo que es la paz, ¿verdad? Y bueno, la palabra paz en sí misma se menciona 297 veces en el Antiguo Testamento y 97 veces en el Nuevo Testamento. Y en el caso de este último, del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas es donde más veces se repite esta palabra. En el Evangelio de Lucas se ve repetida 14 veces, seguido por el libro de Romanos, donde viene la palabra paz 12 veces. Ahora, esa palabra paz de la que estamos hablando, en la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento, es traducida de una palabra, bueno, como todas las palabras en el Nuevo Testamento, que viene el griego, ¿verdad? Se conoce como eirene, eirene, y quiere decir, bueno, esta palabra puede tener varios significados dependiendo del contexto en el cual se está utilizando, pero vamos a mencionar cuatro a manera de ejemplos. El primero es un estado de tranquilidad nacional o a nivel colectivo, ¿sí? Que se puede utilizar esta palabra eirene para referirse a un estado de tranquilidad nacional o colectivo, ¿verdad? De una nación, de una región, de un estado, de algún país, puede ser. El segundo, la segunda posibilidad para usar esa palabra en el griego lleva el significado de paz entre individuos o armonía entre individuos o de concordia, ¿sí? Entonces, quiere decir la paz que tenemos unos con otros, con las personas con las cuales tenemos una relación personal o más directa. Ya no tanto a nivel tan amplio como a nivel nacional, pero sí paz entre personas, entre individuos. La tercera definición para la cual se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento es la paz del Mesías o el camino que lleva a la paz. Y la cuarta definición, última, es el estado tranquilo de un alma, segura de su salvación a través de Cristo, o así lo definen, y contenta con la parte que le ha tocado en el ámbito terrenal. Así lo ponen en las definiciones de la referencia que tenemos ahora. ¿De cuál paz quiero hablar hoy? Hoy me gustaría hablar más de la paz de Cristo y de ese camino que lleva a la paz. Y me gustaría más enfocar el mensaje a ese tipo de paz porque realmente las otras definiciones se derivan de esta. Sí, al final todos los tipos de paz que realmente existen o bueno, o que tienen una utilidad verbal en los escritos, pues realmente se derivan de la paz de Cristo, del Mesías y de ese camino que lleva a la paz. Y vamos a hablar un poquito acerca de este tema hoy, porque la paz de la cual quiero hablar, como les comento, es precisamente la paz de Cristo, de ese camino que lleva a la paz y del cual se derivan las demás. La verdadera paz, sabemos nosotros que viene de Cristo. En Isaías, capítulo 9 en el verso 6 no tienen que ir ahí, pero hay una descripción acerca de quién es Jesús, de quién es el Mesías, y lo describe como príncipe de paz. Lo describe a él como
príncipe de paz, ¿sí? Ahora, si hablamos de el punto común entre todas estas definiciones, estamos hablando de que hay, tranquilidad es el punto común entre todas estas definiciones, armonía también, ¿sí? Podemos subrayar esas dos palabras, tranquilidad, armonía, un estado de, estar en un estado de tranquilidad en general, ¿sí? Ahora, y eso es algo que hace mucha falta, como les decía en la introducción, en esta sociedad hoy. Si me acompañan, por favor, a nuestra primera escritura, a Isaías 59, vamos a ir ahí a Isaías 59 y vamos a comenzar leyendo en el verso 1, porque Isaías 59 nos dice algo muy importante acerca del camino que lleva a la paz, específicamente del camino. Y con esto quiero llegar a la definición de qué es la paz. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver que la paz es un camino. Y en Isaías 59, si vamos ahí, dice así en el verso 1, he aquí, la mano del Señor no está cortada que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no puede oír. Sí, y muchas veces las personas en la actualidad se preguntan, se cuestionan que dónde está Dios cuando pasan ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite que pasen ciertas situaciones o ocurrencias en el mundo, ¿verdad? A nivel colectivo de las cuales nos enteramos, pero también en las vidas personales. Y la reacción natural humana es reclamarle a Dios. Y, y aquí dice, la mano del Señor no está cortada que no pueda salvar. No es que Dios no pueda evitar situaciones o salvar de situaciones, ni está su oído pesado que no puede oír. Aquí nos dice en el verso 2, sino que sus iniquidades han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su rostro, que Él no va a escuchar, dice, Él no oirá. Hay una diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que Dios haga dependiendo de lo que Él considera que es mejor. Hay una diferencia. Y aquí nos lo deja muy claro. No es que Dios no pueda, no es que el Señor no pueda, sí puede, pero hay algo que está entre el ser humano y Dios en general, entre los seres humanos y Dios. Todos los que tenemos esta naturaleza humana, todos los que tenemos esta condición. Y les dice aquí específicamente al pueblo de Israel y de Judá, les dice, porque sus manos están profanadas con sangre, y sus dedos con iniquidad, y sus labios han hablado mentiras, y su lengua ha murmurado perversidad. Y empieza, el verso 3 es muy general, el verso 4 empieza con los específicos, dice, nadie exige justicia, ni alguien aboga por la verdad, sino que confían en vanidad y hablan mentiras y conciben malicia y dan a luz iniquidad. Dice el verso 7, si brincamos abajo al verso 7, unos versos más abajo, dice, sus pies corren al mal. Y si recuerdan en los proverbios dice que es una de las cosas que Dios detesta, si los pies que corren ansiosos al mal. En el verso 7 dice, sus pies corren al mal y se dan prisa de derramar sangre inocente, que es un problema también que tenemos como sociedad, ¿verdad? La aceptación del aborto y lo sabemos. Entonces sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desechos y destrucción están en sus caminos. Y vean lo que dice el verso 8, dice, no han conocido el camino de paz. Que como vuelvo a decir, la paz es un camino eh, que hay que conocer, que hay que caminar, en el cual hay que andar. Dice, no han conocido camino de paz y no hay justicia en sus caminos. Y han hecho caminos torcidos para sí mismo, y quien quiera que vaya en ellos no conocerá paz. Entonces, la paz está totalmente ligada a un camino, a una forma de vivir, a una forma de hacer las cosas. Aquí lo dice. Y hay otros caminos que el andar ahí, el resultado final es no conocer la paz. Ahora, además de ser un camino, la paz también es un resultado, ¿sí? Porque dice, no han conocido camino de paz, hay un camino que nos lleva ahí. Y dice que quien vaya por caminos torcidos no conocerá paz como resultado final. Entonces es algo que se alcanza la paz, pero también es algo que se vive. Y es como una semilla que se planta y que una vez que germina se cosecha. Es exactamente lo mismo.
Nosotros no podemos sembrar malicia, iniquidad y cosechar paz. No hay forma de que eso pueda suceder. Igualmente, no puede uno sembrar con el Espíritu de Dios, ¿sí? Que uno de los frutos es esa paz, ¿verdad? No puede poner esa semilla en el suelo, regarla y que salga algo diferente. Y eso lo vamos a ver en una escritura en un minuto, pero es cierto. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y vamos si me acompañan a Romanos capítulo 3 para ver qué dice ahí respecto a este camino, ¿sí? Romanos 3 y vamos a comenzar en el verso 10. Vamos a comenzar en Romanos 3:10, que empieza también dándonos la pauta, dándonos la introducción a, a la naturaleza humana, a cómo somos en realidad. Dice en el verso 10, dice exactamente como está escrito, porque no hay un justo ni siquiera uno, y esto viene en los salmos, y ahorita vamos a pasar al salmo donde viene esto escrito, pero dice, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Y buscar a Dios requiere de acción, requiere de iniciativa, requiere de esfuerzo, requiere de realmente dedicarse uno a eso y hacerlo intencionalmente. Dice, todos ellos han salido del camino, todos ellos han llegado a ser depravados y no hay siquiera uno que esté practicando bondad, no hay tantos como uno solo. Nuevamente empieza a describir características y sus gargantas son como una tumba abierta, sus lenguas han usado engaño, el veneno de áspides está bajo sus labios. Es lo que vemos a nuestro alrededor todos los días, ¿no es cierto? Mentiras, vemos cómo el lenguaje que usan las personas hoy para ya como algo normal. ¿Sí? Es exactamente una descripción de lo que dice aquí, cuyas bocas están llenas de maldición, verso 14, y amargura. Y de ahí viene mucho de eso, ¿sí? Viene de amargura que las personas vienen cargando por situaciones que les hayan pasado en sus vidas desde que son pequeños. Tanta injusticia que se vive en el mundo, ¿verdad? Que el resultado final es esto. Dice, y sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos. El camino de paz, dice aquí en el verso 17, no han conocido, no han conocido el camino de paz, ni siquiera se les ha presentado en muchas situaciones. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y temor de Dios, sabemos que eso significa hacer las cosas en base a lo que Dios espera de nosotros, en base a lo que Dios ha dicho que Él espera no solamente de nosotros, sino de todas las personas, ¿verdad? Eso viene en la Biblia, viene en el Deuteronomio también. Dice, Dios dice claramente lo que Él espera. Pero como por un primer punto en este mensaje quisiera mencionar, eh, bueno, y respecto a cómo podemos tener la paz de Dios, es que es algo que se debe de buscar y se debe perseguir. Es el primer punto que me gustaría compartir en este mensaje. La paz es algo que se debe de buscar y se debe perseguir. Vayamos al Salmo 34, Salmos capítulo 34, donde nos dice esto muy claramente. Nos dice en el verso 11, vamos a empezar en Salmos 34:11, que dice, vengan, y está hablando el salmista, ¿verdad? Y dice, vengan, oigan ustedes niños y les voy a enseñar el temor del Señor. Como acabamos de ver aquí en Romanos 3, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el salmista está haciendo un llamado, está haciendo una exhortación y dice, vengan, les voy a enseñar el temor del Señor. Verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Verdad? Es como un maestro que está hablando, dice, levante su mano, ¿verdad? ¿Quién desea vida? ¿Quién ama muchos días para que pueda ver el bien? ¿Quién quiere eso como resultado? Yo creo que todos realmente quisiéramos eso como resultado, ¿verdad? Dice, entonces, esto es lo que hay que hacer, dice, guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. O sea, primero empezamos por ahí, ¿verdad? Como dice exactamente en Romanos 3, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura, ¿sí? Aquí dice, esto es lo que hay que hacer, hay que dejar eso. Para empezar, hay que dejar, guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Verso 14, busca la paz y persíguela. Y perseguir algo es
es perseguir con toda la intención de alcanzarlo. ¿Sí? Es seguir algo con la intención de alcanzarlo. Eso es perseguir algo con ganas, con intención, con propósito. Y es lo que está diciendo, busca la paz y persíguela. Busquemos la paz. Es algo que se tiene que buscar, se tiene que perseguir, como dice aquí. Vayamos por favor a Primera de Pedro en el capítulo 3, en el verso 8. Primera de Pedro 3:8, que dice lo siguiente. Y Pedro está hablando aquí de lo mismo, ¿verdad? Pero también tomemos esto como una continuación de lo que está diciendo el salmista en el Salmos 34, ¿sí? Porque si aparte del mal y hace el bien, busca la paz y síguela. Primera de Pedro 3:8 dice, el objetivo, hermanos, dice, es que todos sean de una sola mente, simpatizando, amando a los hermanos y que sean compasivos y amigables. Ahora, eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. No podemos llegar y obviamente sí, podemos tener cierta iniciativa en hacerlo, pero dice, el objetivo es que lleguen a esto, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo llegamos a eso? Dice, no devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición, sabiendo que ustedes fueron llamados a esto, que deberían heredar una bendición. Entonces, no devolver mal por mal va totalmente en contra de lo que la naturaleza humana nos dice, ¿verdad? La naturaleza humana lo que nos dice es, si te pegan, pégale. Si te hicieron esto, se la devuelve. O sea, eso es lo que dice la naturaleza humana. Pero Dios dice, ustedes, yo los he apartado para que den una bendición. Y no devolver mal por mal es algo que es una elección. Es algo que se elige hacer o no hacer. Dice aquí, porque en el verso 10 porque aquel quien desea amar la vida y ver días buenos, restrinja su propia lengua de hablar mal y no le permita a sus labios hablar engaño. Exactamente lo que dice en Salmos 34 y Pedro lo está volviendo a decir aquí. Dice, evite el mal y continuamente practique el bien. Busque la paz y persígala fervientemente. Y aquí se le añade esa palabra fervientemente porque, como decíamos en Salmos, algo que se persigue es algo que se va siguiendo con toda la intención de alcanzarlo. Ahora, noten también que dice continuamente practique el bien. Las buenas obras y hacer el bien es algo que se tiene que practicar, que se puede practicar. Y practicar algo es hacerlo de una forma continua, ¿verdad? Si uno practica un deporte, eso es lo que hace, ¿verdad? Te dedicas a entrenar, a hacerlo para que lo puedas hacer mejor cada vez, para que lo podamos hacer mejor. Entonces, pero empieza con evitar el mal y practicar el bien. Empieza con buscar la paz y perseguirla. Buscar la paz es con toda la intención que en todas las relaciones que tenemos nosotros con otras personas, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia, empezando por nuestra familia, en nuestra comunidad incluso, porque la realidad es que siempre va a haber personas que no, a lo mejor va a ser muy difícil llevarse con esas personas o lo que sea, pero la intención de buscar la paz siempre tiene que estar ahí. Porque si no está ahí, si no se está persiguiendo eso, entonces eh, con intención no va a haber forma de que se pueda llegar a eso, no va a haber forma si no lo sembramos nosotros primero. Y esa es una de las cosas como trabaja Dios, a diferencia de nosotros, ¿verdad? El ser humano estamos, vamos a decir, conectados de cierta forma para operar en la cual la mente y nuestra naturaleza nos dice, ayúdame y yo te ayudo, pero tú empieza. Tú demuéstrame primero que quieres y yo te voy a ayudar. Pero con Dios no funciona así. Dios funciona de manera diferente y quiere que nosotros aprendamos a ser reprogramados para funcionar de manera diferente. Quiere que nosotros demos el primer paso y sembremos y pongamos la semilla ahí y digamos, lo voy a buscar. Yo primero lo voy a sembrar, la voy a regar, lo voy a cuidar. A lo mejor bueno, puede ser que usted trate de sembrarlo con una persona y a lo mejor
En el corto plazo no germina nada, ¿verdad? Pero qué tal a largo plazo puede ser que Dios trabaje con esa persona o ese grupo de personas o lo que usted quiera. Y al final puede que no, puede incluso que no sea de ahí, pero lo que usted siembre, lo que yo siembre, se va a cosechar eventualmente, de una o de otra forma, de una o de otra forma. Nosotros no podemos controlar a nadie más, no podemos controlar cómo piensa una persona, otra persona. Tenemos cero control sobre eso. De lo que sí tenemos control es de nuestras decisiones, de si vamos a decidir buscar a Dios, de apartarnos del mal y de practicar el bien. Eso sí lo podemos decidir nosotros. Y entonces, volviendo a lo que dice aquí, dice, busque la paz y persígala fervientemente. Muy importante esto que dice en Salmos 34 y 1 Pedro 3. Ahora, vayamos a Mateo 5 para ver qué dice Mateo 5 acerca de aquellos que buscan la paz o los pacificadores, como se les llama a alguien que busca la paz, le llama un pacificador, un conciliador, alguien que busca que las cosas estén bien. Mateo capítulo 5 en el verso 9. Mateo 5 9, estas son las bienaventuranzas del Sermón del Monte donde Cristo empieza a enseñar a las multitudes y les dice en el verso 9, benditos son los pacificadores, porque serán llamados, noten lo que dice, hijos de Dios, hijos de Dios. No hay nada más grande que poder ser llamado hijo de Dios. Por eso mismo Cristo les decía a los fariseos cuando lo rechazaban y lo cuestionaban y eran antagónicos a sus enseñanzas y a lo que él decía, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ellos no estaban buscando la paz. Ellos buscaban otras cosas, ellos buscaban el reconocimiento personal, egoístamente buscaba que se les reconociera como la élite de aquel entonces, buscaban muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios estaba planeando y haciendo. Y así nos pasa también a nosotros en la naturaleza humana. Un pacificador es alguien que practica la paz y que la busca de forma continua, como vimos en las escrituras anteriores. Un pacificador es alguien que practica la paz y que la busca de manera continua. Y cuando nosotros buscamos paz en lo que hacemos, nuestras relaciones con otras personas, Dios nos las concede como resultado en todas nuestras relaciones. Si nosotros estamos buscando eso, estamos sembrando, estamos regándole ahí, eso va a salir, va a salir el fruto de eso, tarde o temprano, eso es innegable. Ahora vayamos a Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6, vamos a empezar leyendo en el verso 1. Esto es Gálatas 6, verso 1, que dice, vamos a leer algunos versos aquí, dice, hermanos, incluso si un hombre es sorprendido en alguna ofensa, ustedes que son espirituales restauren a dicho hombre en espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos no sea que también sean tentados. Y le estoy hablando aquí a los hermanos en Galacia porque está diciendo que si alguien necesita apoyo, ¿verdad? O se le sorprende alguna ofensa, no está diciendo que sean de la vista gorda, sino que bueno, en inglés la palabra es address, hay que abordarlo, ¿sí? En español, eh, pero hay que considerarnos nosotros mismos, sabiendo, hay que reconocer que nosotros mismos también tenemos debilidades, tenemos cosas con las que tenemos que lidiar y batallar. Ahora dice, soporten las cargas unos de otros en el verso 2 y cumplan así la ley de Cristo. Soporten las cargas unos de otros, porque si alguno se considera hacer algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. Si nosotros creemos que algo somos, pues la verdad es que no somos nada. Y aquí lo dice, pero cada uno pruebe su propia obra y entonces tendrá regocijo en sí mismo solamente y no en otro. Como les vengo comentando, nosotros no podemos cambiar a los demás, por mucho que queramos. No podemos, no tenemos
control sobre nadie más que sobre nuestra mente. Y Dios espera que tengamos control de nuestra mente, haciéndonos de Él, de su palabra y a través de su espíritu. Verso 7, bajemos unos versos, dice, no sean engañados. Y aquí es una advertencia. Sí, es una advertencia, dice, no sean engañados, Dios no es burlado, porque cualquier cosa que el hombre siembre, eso también cosechará, que es lo que venimos hablando. Dice, porque aquel que siembra para su propia carne cosechará corrupción de la carne, pero aquel que siembra para el espíritu cosechará vida eterna a través del espíritu. Entonces, hay formas de sembrar, hay diferentes semillas, hay diferentes calidades para sembrar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? De no ser engañados, de cómo estamos sembrando todos los días, en cada situación en particular. Y lo que vemos aquí como un segundo punto es que la paz llega como un resultado de vivir por el Espíritu. La paz es un resultado de vivir por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vayamos un capítulo atrás a Gálatas 5 y veamos qué dice en Gálatas 5 acerca de sembrar, de vivir por el Espíritu, ¿verdad? Dice, vamos a empezar en el verso 1, nada más como una introducción, dice Gálatas 5:1, por tanto, estén firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no sean nuevamente sujetados a yugo de esclavitud. Y ese yugo de esclavitud nosotros lo conocemos bien. Es un yugo muy pesado de llevar. Es un yugo que conlleva muchas cosas a las que está uno esclavizado. Es un yugo de pecado y el pecado pesa y pesa más y pesa cada vez más cuando uno es esclavo del pecado, siervo del pecado. Y dice Pablo que estemos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres y no seamos nuevamente sujetados en un yugo de esclavitud. Brinquemos al verso 13 más abajo. Verso 13 aquí en Gálatas 5 dice, pues ustedes han sido llamados a libertad, hermanos. Solo no usen esta libertad para una ocasión a la carne, más bien sírvanse unos a otros en amor, que es lo que veíamos en el capítulo anterior, de que hay que soportar las cargas de unos de otros, hay que apoyar, hay que llevar estas cosas, ¿sí? Dice, porque toda la ley, verso 14, es cumplida en este mandamiento, amarán a su prójimo como ustedes mismos. Dice en el 15, pero, si se muerden y se devoran unos a otros, cuídense que no sean consumidos unos por otros. Y eso de morderse y de devorarse unos a otros es antagónico a lo que es la paz, a la paz de Dios, ¿verdad? Y a la paz como un resultado de ese camino. O sea, el estar de pleito. Sí, y vamos a ver lo que dice aquí enseguida. Dice, digo esto ahora, en el 16, caminen por el Espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y como les digo, son antagónicas, es lo que está explicando aquí. Y estas cosas son opuestas la una a la otra. Es como un imán que se repele, ¿sí? Dos polos de la misma carga que no se pueden tocar. ¿Sí? Para que no puedan hacer estas cosas que desean hacer. Dice, eh, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo obras de ley, que dicho sea de paso, está hablando bajo la pena que la ley señala, ¿verdad? Si somos guiados por el Espíritu. Ahora, manifiestas, verso 19, son las obras de la carne, las cuales son estas. Y fíjense con lo que empieza. Adulterio, fornicación, impureza y libertinaje. Que es de las cosas más comunes que vemos hoy. Adulterio, fornicación, impureza y libertinaje. Es lo más común en nuestros días y cada vez se normaliza más, ¿sí? Pero empieza hablando de cosas muy que a lo mejor se hacen evidentes, ¿verdad? Aunque una persona pueda pensar que no se le sabe ni que practica estas cosas, se manifiesta. Pero luego en el verso 20 dice, fíjense con lo que sigue, dice idolatría, brujería, perdón, dice odio, empieza a hablar de cosas más
que se albergan en el corazón, ¿sí? Y que a lo mejor ya no se ven tan perceptiblemente como el odio, bueno, los pleitos sí se ven, obviamente, pero celos, indignaciones, contiendas, divisiones y sectas. Empieza con idolatría este verso 20 también. La idolatría es también cosas que nosotros idolatramos dentro de nosotros y en nuestra mente, que a lo mejor no se ven, pero empieza con ciertas cosas y luego pasa a cosas que son muy, que se manifiestan en el temperamento también de las personas, ¿sí? El odio, las reacciones que tenemos, los pleitos, las contiendas, los celos, las indignaciones. Indignaciones es cuando sentimos que somos algo y que alguien nos está agraviando y que somos merecedores de algo mejor, ¿sí? Contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos, estamos en el verso 21, y luego se pasa otra vez a cosas que son también muy evidentes, ¿verdad? Borracheras, juergas y cosas tales como estas, ¿sí? Está hablando de cosas muy específicas, desde el 19 hasta el 21, dice, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano desde ahorita, dice, les estoy diciendo, y estamos hablando desde el primer siglo después de Cristo, ¿sí? Les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay forma. Y a lo mejor usted y yo podemos agarrar esta lista y decir, bueno, pues no batallo con ciertas cosas de que están aquí, ¿verdad? A lo mejor ciertas no son un problema, pero ¿qué hay de las que son más íntimas y espirituales? ¿Qué ídolos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? Celos, indignaciones. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo nos examinamos hacia adentro? Ahora, el fruto del Espíritu, por otro lado, dice en el verso 22, es amor, gozo, paz. Paz es el tercer fruto que viene mencionado en esta escritura. Y vienen los demás, que son paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una penalidad porque no, estas cosas no están penadas por la ley. Si uno tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, tiene amabilidad, no hay una pena que la ley establezca contra estas cosas, porque estas cosas vienen de Dios, vienen del Espíritu. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Entonces, aquí está hablando de que si somos de Cristo, los frutos de la carne, esos se tienen que poner a muerte todos los días, todos los días. Dice, pero si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. Dice, no deberíamos llegar a ser vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Entonces, dice aquí que si vivimos por el Espíritu, deberíamos estar caminando por el Espíritu, de lo cual la paz es un resultado, es un fruto de, volviendo a la analogía del arbolito que se planta y el fruto que sale de ahí. Y tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos caminando cada quien en nuestra vida y los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos y actuamos como actuamos. Y es algo que tenemos que hacer con diligencia, poner mucha atención a las cosas que hacemos, al por qué las hacemos y por qué actuamos. ¿Sí? Tenemos que poner atención si estamos viendo por el espíritu o si en una determinada situación lo que estamos haciendo no viene de ahí, sino que estamos dejando que la carne vuelva a vivir, lo cual no debemos de hacer. Ahora, como un tercer punto, quiero enfatizar que la paz es finalmente a lo que Dios nos ha llamado. Y así es como podemos alcanzarla. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos en el capítulo 12, empezando en el verso 1, dice, los exhorto por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios,
a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Verso 2, no se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Entonces nos está haciendo esa invitación a presentarnos como un sacrificio vivo. ¿Sacrificar qué? Sacrificar todas las obras de la carne, ¿sí? Los frutos de la carne. Eso es lo que se tiene que poner a muerte todos los días. Y brinquemos al verso 16 más abajo en este mismo capítulo, que dice lo que Pedro estaba diciendo en su epístola, que el objetivo es que sean de la misma mente unos hacia los otros. Aquí dice lo mismo en el verso 16. Y dice, no pongan su mente en ambiciones elevadas, más bien sean serviciales con aquellos de baja condición y no sean sabios en sus propios ojos. Y creo que esto nos dice bastante, ¿sí? Porque, como mencionamos al principio, la vida, la rutina, las responsabilidades, el ajetreo, todas esas cosas, al final es buscar, hay que tener cuidado de no buscar ambiciones elevadas, mejor dicho. Que la mente no esté ahí, sino que dice, más bien sean serviciales con aquellos de baja condición y no sean sabios a sus propios ojos, que es lo más fácil del mundo. Creer que nosotros sabemos, creer que eh, tenemos el cierto conocimiento y es muy fácil que el ser humano se infle, ¿sí? Que creamos que somos algo cuando no lo somos. Es lo más fácil cuando nos relacionamos con otras personas tratar de yo decir qué es lo que sé y exponer mis pensamientos. Es más fácil eso escuchar. Es más fácil eso que ponerle atención a alguien, que escuchar lo que está diciendo, entender, tratar de entender por lo que está pasando otra persona o simplemente aprender de la otra persona. Y vuelve a decir en el verso 17 que no hay que dar mal por mal, no den a nadie mal por mal, sino estén preparados para hacer lo que es recto a la vista de todos los hombres. Que tenemos que estar listos para eso, estar preparados para hacer lo que es recto. Dice, si es posible, en cuanto esté de su parte, estén en paz con todos los hombres. Tratemos de estar en paz con todas las personas que se acercan a nosotros o que de alguna forma tenemos interacción con ellas. Tratemos de estar en paz con todas esas personas, porque si nosotros lo buscamos, si nosotros perseguimos eso, ese camino, entonces la paz va a llegar como un resultado. Y yo creo que muchos de nosotros podemos pensar en alguna situación en la que usted hizo algo por alguien más y eso le trajo paz, le trajo cierta tranquilidad de saber ok, esto es lo que yo esperaba de mí, lo hice. Y, y ese es el camino que tenemos que seguir. Tratar de estar en paz, no dar a nadie mal por mal, estar preparados para saber, o más bien para hacer lo recto a la vista de las personas. Ahora, no es porque los demás nos vean, es por el temor de Dios que veníamos mencionando antes. Porque sabemos que nuestra recompensa no está aquí, ¿verdad? Como dijo Jesús también de los fariseos, dice, cuando ustedes hagan estas cosas, orar, dar su limosna, no lo hagan a la vista de la gente. Dice, los que lo hacen así ya tienen su recompensa. Ahora, vayamos a Isaías 26, por favor, para ver algo más acerca de la paz. Eh, Otra cosa muy interesante que dice aquí en Isaías 26, en el verso 3, dice algo que Dios hace por aquellos quienes ponen su confianza y su mente en Él, ¿verdad? Dice en 26:3 de Isaías, tú lo guardarás en perfecta paz, dice aquí, cuya mente está establecida sobre ti, porque confía en ti. Noten lo que dice,
Dios guarda en perfecta paz a aquellas personas que ponen su confianza en Él, que ponen su mente en Él. La pregunta para nosotros ¿es ahí donde está nuestra mente? ¿O nuestra mente está en otro lado y a veces nosotros mismos nos ponemos excusas o pretextos para no confiar en Dios, ¿verdad? Y decimos, no, es que sí confío en Dios, pero, o sea, yo siento que esto, ¿verdad? O tengo que hacer algunas cosas por mí. Y no es que no, en ciertas situaciones sí, Dios nos pide que actuemos, pero lo importante es que nuestra mente siempre esté en Él. Porque si nuestra mente está en Dios, entonces Él nos va a guardar en paz, no vamos a temer, no vamos a estar con preocupación o a estar con estrés o a estar con ansiedad, que estas cosas parece que son ya una epidemia en la sociedad, ¿sí? Tanto es así que hay muchísimas personas que recurren a, a fármacos, a mismos opioides, para poder estar tranquilos, para poder tener paz. Pero aquí dice que la forma de tener paz es poner nuestra mente en Dios y dejar que Dios actúe en nosotros a través de su espíritu y confiar. Y tenemos que ser bien sinceros porque, como lo veníamos diciendo, la naturaleza humana es inclinada hacia los frutos de la carne, ¿sí? Que vimos en Gálatas 5, a los morbos, a las contiendas, a los chismes, a las envidias. Todas esas son cosas que son contrarias al camino de la paz y a la paz misma como un resultado. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer algo aquí en Colosenses 3, que otro de los capítulos que creo que son muy, muy importantes, porque da las cosas prácticas que tenemos que estar haciendo. Dice en Colosenses 3, en el verso 12, dice, vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todas estas, todos estos son frutos del Espíritu que vimos en Gálatas. Y dice aquí que nos tenemos que vestir de esas cosas. ¿Cómo lo hacemos en el día a día o en la vida diaria? Verso 13 dice, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro. Si hay algo, ¿verdad?, que es sumamente importante en nuestras vidas y en encontrar paz es soportarnos unos a otros. Cargar las cosas de uno del otro, como hermanos, en nuestras familias, en lo que sea. Y igual de importante es estarnos perdonando continuamente porque sabemos que en las relaciones humanas, llámese como se llame, así sea su cónyuge, así sea su hermano, sean sus padres, pues hay situaciones en las que se malentienden o se malinterpretan cosas y esto es igual de importante, dice, perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra el otro. Incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, dice aquí, el cual es el vínculo de la perfección. Y sabemos que un vínculo es algo que une, ¿cierto? Dice, es algo que es como un puente, ¿verdad? Es un vínculo, es algo que conecta, es algo que une y eso es el amor. Y el amor, hermanos, es un espíritu, es un fruto del espíritu, perdón. Y también muchas veces se nos pone como una decisión. Que Dios ordena y se ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo necesita mi prójimo que yo lo ame hoy? ¿Verdad? Hay diferentes situaciones y circunstancias, pero dice aquí que ese amor es el vínculo de la perfección. Y dice en el verso 15, noten lo que dice, y esto es una de las cosas con las
¿Cuáles quiero que nos quedemos hoy? Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Gobernar es tener la autoridad y el dominio en nuestro corazón. Eso es lo que debe de gobernar en nuestro corazón. Que el señor Colter lo ha explicado en otras, eso es verdad, ese es el gobierno de Dios en su iglesia, eso es lo que debe de ser. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Cómo? Haciendo estas cosas, ¿verdad? Dice, para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Entonces aquí nuevamente vemos que la paz es a lo cual Dios nos ha llamado. Es algo a lo cual Dios nos ha llamado. La paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, estar en nosotros. Es lo que debe dictar las cosas que hacemos, cómo las hacemos y por qué las hacemos. Entonces, y a manera de conclusión, lo que hemos estudiado hoy es, hemos visto que la paz es tanto un camino como un resultado, ¿sí? O fruto por andar en ese camino. Es un resultado, un fruto. Véalo como le agrade verlo, ¿sí? Y hemos visto también que la paz tiene que buscarse y perseguirse para y que para poder alcanzarla tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Es necesario, es indispensable, no hay vuelta de hoja, tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios es lo que esté en nuestra mente para que su paz pueda gobernar dentro de nosotros, en nuestro corazón, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y la invitación para nosotros hoy es que reflexionemos activamente, cada quien en lo personal. Si estamos buscando esa paz en nuestras vidas, primero que nada. Si la estamos buscando, que esa no es la pregunta. ¿La estoy buscando yo? También nos invito a que reflexionemos en si eso es lo que estamos cosechando cada quien, como fruto de dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe todos los días. Estoy cosechando eso frecuentemente también, porque ahí es donde nos damos cuenta. Y también la última invitación que me gustaría hacer en este mensaje es que dejemos que la paz de Dios sea lo que gobierna nuestros corazones, como dice aquí en Colosenses, porque eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos. Así que eh, con esto concluimos el mensaje para el día de hoy. Muchas gracias a todos.